esta ponencia se da cierre de la mesa redonda Certezas, la literatura en firme de María La Vorágine. En esta ocasión se presentaron las ponencias Jorge Isaacs, poeta y naturalista, la construcción de una patria literaria, a cargo de María Betty Osorio Garcés, lo que cuenta como una vida, José Eustacio Rivera, lector, a cargo de Carmen Rosa Millán Grajales, y Limpiar las sábanas de tigres, serpientes e indios, la frontera llanera en la vorágine de José Eustacio Rivera, a cargo de María de las Mercedes Ortiz Rodríguez. Tenemos en la programación un receso o sigamos de largo. Entonces hacemos una ronda de preguntas, modera la doctora Carmen Elisa Acosta Peñalosa. Vamos a intentar seleccionar como los temas más importantes desde mi lectura o desde mi escucha de lo que hablaron. Probablemente a medida que vayan surgiendo las preguntas, pues voy a intervenir con las propuestas que quizá nos conducen a pensar muchísimo en el problema de las fuentes. Creo que es un tema que no hemos señalado aquí. ¿Qué pasa? Sí, ya, así. El problema de las fuentes, que yo creo que es un problema fundamental para cualquier reflexión historiográfica. Es eso. Bueno, no digo nada más. Que pasen a las preguntas, que creo que es… Sí, no, quería señalar que estas presentaciones quizá nos convocan en tema común al problema de la reflexión de las fuentes, que es un tema central en la reflexión historiográfica. Yo creo que la pregunta que se hizo esta mañana en algún momento sobre qué pasaba con las fuentes en Colombia y cómo leemos o cómo recorremos quienes pensamos la historia, los archivos, pues es una pregunta central, porque sin archivos, y bueno, es parte de mis obsesiones también, sin archivos pensar el pasado y leer esos archivos. Y aquí creo que tenemos tres preguntas sobre los archivos que son, o tres propuestas sobre los archivos que son muy diferentes. Entonces ahí, bueno, inicio con esto. Bueno, muchas gracias a todas. Bueno, una jornada muy productiva hoy, realmente seguimos aprendiendo mucho. Bueno, para Carmen, primero pues un tierno reproche, como diría Gilberto Loaiza, cuando dijiste que estás de salida de muchas cosas, y no, o sea, yo creo que estás más bien de entrada a muchas más, porque bueno, los que hemos aprendido tanto contigo hace tantos años, pues necesitamos mucho de tu guía. Y una pregunta con respecto a esa lista de los libros de Rivera, ¿no? La parte literaria. Si nos puedes hablar un poco de qué libros, o sea, novelas, ahí mencionaste algunos de poesía, pero a propósito de lo que decía el ministro el lunes en la entrevista con Darío Henao, de la propuesta de hacer un coloquio, un encuentro entre Conrad y Rivera, ¿no? Del corazón de las tinieblas con la vorágine. ¿Rivera leyó o conoció algo de Conrad y qué otros libros pudo haber ahí en esa biblioteca? Aquí con este, creo. Yo no puedo decir si leyó o no leyó a Conrad, porque pues lo que queda es lo que queda, como que cuenta de esa vida, pero no sé si en una biblioteca mayor lo hubiera hecho, no que yo tenga referencia, ¿no? Esta no es la Biblioteca Rivera, sino lo que queda de lo que fue la Biblioteca Rivera. Lo que sabemos hoy es que él desde muy joven, cuando él terminó, terminó sus estudios en Bogotá y demás, siempre tuvo libros a su alrededor y que salía mucho a hacer expediciones y búsquedas y cosas, y a veces esos viajes le costaban plata que él no tenía, entonces él dejaba empeñados los libros y volvía y pagaba. Por ahí hay un cuaderno muy bonito que me regalaron en Manizales, que ellos editaron allá, contando de un empeño de esos que él hizo, y ahí hay otras fuentes, pero no podría afirmar si leyó o no leyó o no. Lo que sí es que sí se llevó
novelas que le servían para trabajar en lo que necesitaba para la traducción de La Vorágine. Solamente una cosita. Él vivió en Nueva York y era muy curioso. Y Nueva York está lleno de bibliotecas. Y están… Perdone, pero es que vivió 3 meses y se murió. No, 3 meses. Pero de todas maneras, es No, un y sitio… estaba en un trabajo. Y se iba todos los días al Museo de Historia Natural en su ratico que tenía, y en el resto estaba montando una editorial y haciendo la traducción de La Vorágine al inglés. Bueno. Pero claro, pero pues no. Sí. Tengo una pregunta sobre el archivo de Rivera. No sé, usted ya, al profesor Millán, ha ido o fue… Es que me dijeron que el archivo de Neales Silva en Madison no existe. Quería saber si era cierto, es decir, porque Neales Silva hizo una excepcional biografía, usted la citó, claro, Horizonte Humano, y uno sabe que tuvo que tener una documentación muy vasta. No sé si esta es una pista que se pueda seguir dónde está ese archivo. Esa sería como la primera. Y un comentario de la exposición de la profesora sobre Isaac, de Betty, y es el siguiente. Claro, Reclus finalmente no era muy bien aceptado, era anarquista. Entonces, sí, porque aquí por Colombia pasó Bakunin, bueno, era Panamá, Bakunin y Reclus. ¿Y usted cómo, digamos, puede observar, digamos, las huellas anarquistas en la descripción de esta, de Santa Marta? Pues mira, tendría que leer con cuidado a Reclus y tendría que leer el original de Reclus. Claro que Rivera en este momento está muy decepcionado de un país católico e hispanista y es un rebelde. Sí, Reclus es absolutamente anarquista y claro, tiene otra visión de lo que es historiografar y hacer geografías. Es decir, es meterse también con la gente, conversar con la gente. Y sí, hay que leerlo y sobre todo la edición en francés tiene imágenes. Entonces esas imágenes pueden decirnos mucho, porque sí fue uno de los libros de cabecera de Isaac. Sobre el archivo de Neales Silva, le puedo comentar que solamente tengo el deseo de ir a expulgar en Madison, en Wisconsin. Él no solamente hizo esta biografía, hizo muchas cosas alrededor de Vallejo, tiene un gran acervo de producciones y sus herederos crearon una beca, la beca Neales Silva, pero no es para gente de literatura, que se nutre con las regalías de las ventas de los libros de él, pero es para formación técnica de gente de su país, de Chile, allá. Yo quisiera preguntar dos cosas. Una, María Mercedes, es que hay un fragmento en La Vorágine que es muy significativo, donde los indígenas son como la tienta frente al territorio. O sea, la tienta frente al territorio. Van a pasar un remolino y no saben si es seguro, entonces mandan a los huitotos. Van primero mandan a muerte segura. Entonces ese elemento, y adicionalmente está el tema de la mapiripana también allí metido, que sería una cosa interesante para hablar. Y con Betty, que es muy interesante, también quería preguntar qué piensa de la inclusión de un segmento de las tribus de la sierra, pues el trabajo que tiene Isaacs en La Pasión por Contar, que es un trabajo de Juan José Hoyos, donde lo asocia al código del reportaje. Dice, es un texto de reportaje en Colombia, y es muy curioso. Yo la primera vez que ese texto me lo encontré en un encuentro de ufólogos, de expertos del fenómeno ovni, porque lo asumían a un encuentro con extraterrestres, o sea, los extraños caminos que siguen los libros para ser leídos. Entonces son mis dos preguntas.
o sea, yo no agoté el tema de los indígenas en la vorágine, me circunscribí al llano exclusivamente, faltaría toda la parte de cómo, qué pasa con los indígenas en la selva, cómo los representa Rivera. Eso que tú mencionaste de los dos indígenas es muy interesante, tanto que en la novela Fidel Franco ataca a Cova horriblemente y le dice, usted mandó a estos dos hombres a una muerte segura, porque además se los está tragando el remolino, y entonces Cova celebra la belleza de la muerte de los dos indígenas. Entonces Fidel Franco, que es su gran amigo, se pone furioso y le dice, usted es un inestable psicológico, yo ya no me lo aguanto más. Entonces, claro, eso deja mucho que desear. La mapiripana daría para una charla aparte. La mapiripana es un mito inventado por Rivera, pero él debió oír cosas. Y como mito inventado por Rivera está muy bien hecho, sinceramente. Tiene una muy buena captación de lo que es el pensamiento mítico, y además hay una cosa muy interesante en la mapiripana, y es que es un claro mito anticolonial. El sacerdote que violaba indígenas adolescentes, la mapiripana lo castiga, o sea, la historia es terrible y el tipo acaba muy, muy mal. Ese es un tema que se merece pues como una investigación aparte. Yo no he trabajado la mapiripana tanto. Se me olvidó decir, porque ya se me cogió el tiempo, que Cova también dice más o menos que las mujeres indígenas no se pueden seducir, sino hay que violarlas. No lo dice tal como yo lo estoy diciendo, pero eso es lo que da a entender. Entonces, el tratamiento de los indígenas en la vorágine pues refleja toda la mentalidad de la época por un lado y la tradición oral llanera por el otro. Bueno, lo que te puedo decir es que yo solo presenté la parte geográfica, y ahí ya había una mirada por lo menos de simpatía o de empatía más bien con la población indígena. Sin embargo, a veces hay comentarios como que hay que sacarlos, civilizarlos, y entonces a veces es como a contrapelo que se le salen esas expresiones. Es decir, que hay un juego entre intentar de verdad situarse con el otro y otro momento en que él, como hombre letrado, intelectual, que ha participado de la literatura, de tertulias y todo esto, tiene esos comentarios. Pero la parte del registro sobre las tribus indígenas del Magdalena es muchísimo más interesante y complejo, no es plano. Y es la primera vez que estos grupos van a ser mencionados, llevados a la capital, como presentados, y digamos, es ambivalente, es lo único que podría decir hasta ahora. Pero no se ha estudiado, que yo sepa, uno no lo sabe todo. Es decir, el texto se ha estudiado como en la periferia, las circunstancias de escritura, las reproducciones que se han hecho, pero el análisis del texto, meterse dentro de la narrativa y cómo la va armando Isaac, no se ha hecho. Yo he leído mucho sobre los artículos alrededor del texto y no se ha hecho, y es necesario hacerlo. Eso está pendiente. Bueno, no, pues muchas gracias, interesantísimas las tres presentaciones, también las preguntas de Carmen Elisa. Volviendo tal vez a lo de las fuentes y a la reactivación del archivo, es muy rico ver, por supuesto, cómo lo han leído ustedes y ver además otras fuentes y qué ha venido pasando. Estaba pensando, por ejemplo, en una novela de José María Samper que se titula Martín Flores, y en un letrado va al llano, monta una misión, crea un pueblo, le toca irse, y después se entera por carta de que el pueblo ha desaparecido, pero se movilizan también un montón de cosas de las que ustedes han hablado, súper interesante. Y otra cosa es que, bueno, entonces aquí no es solamente selva, la vorágine. Por otra parte, como que el único río de Colombia no es el Magdalena, ¿no?
Y entonces está el Dagua, que como ha dicho Darío, lo confunden con el Magdalena, ¿no? Que cuando volvía Efraín por el Magdalena, que no, que es el Dagua, no, pero no. Y hay que convencerlos de verdad que es el Dagua. Están también las salidas por los ríos del llano. Y hay un relato de viaje de Santiago Pérez cuando se fue al exilio en 1884, en que toma la ruta del llano, ¿no? Entonces, tanto que hay para explorar en esa región. Y finalmente me acordaba también de la novela que publicó Juan Cárdenas este año, Peregrino Transparente, de nuevo movilizando los viajes, el tema de los indígenas y cómo hoy podemos leer esa literatura del siglo XIX, y de hecho se está leyendo también a través de la ficción, que de nuevo pues sería una beta muy interesante que puede explorar la historia de la literatura que escribamos, pensando que ese archivo no es solamente como para ratones de biblioteca, sino que hay un potencial ahí narrativo que de hecho se ha explorado y que se sigue explorando. Entonces de todo eso me acordaba pensando en ustedes, ¿no? Como acá pues surgen Isaacs y Rivera bajo nuevas luces, pues justamente a partir de los temas que nos obsesionan, ¿no? Desde dónde estamos leyendo. Era más bien un comentario que una pregunta, como dicen. Bueno, primero que todo, muy agradecido con estos ríos, como dice el ministro, con estos ríos de sabiduría que ustedes nos comparten en esas píldoras en tan poquito tiempo, tantos años de investigación y de trabajo. La pregunta es para la profesora Betty. Nosotros con el profesor Juan Guillermo y en el grupo de la Universidad de Antioquia hemos estado pensando mucho sobre la nación, que es el trabajo pues, que nos convoca, esa patria literaria. Yo creo que esa sería como en una metáfora cinematográfica, como un tercer momento, un fotograma, esa expedición geográfica que hace Reyes con Jorge Isaac. Hubo otra anterior, la de José Hilario López con la Comisión Coreográfica, pero todas esas son hijas de Mutis y de la Expedición Botánica y Francisco José de Caldas, que ahí yo creo que es el primer momento que el profesor va a explicar muy bien, Juan Guillermo. Entonces creo que hay como una trazabilidad de la nación a través de la geografía, de los ríos, de la flora, de la fauna. Lo primero que hay que tener, la nación es un territorio, y ese territorio hay que conocerlo en una idea ventamista para sacarle, para vivir de él. Entonces se hacen los experimentos con las quinas, con las minas, después llega el tabaco. Colombia se vuelve cafetera de esa exploración de la naturaleza para vivir, para explotar el territorio, y la botánica nace muy unida a la medicina, porque Mutis es médico a través de las plantas para curar. Entonces esa exploración fue muy luminoso, profesora, lo que yo considero esos momentos que vienen de explorar el territorio, explorar los ríos, explorar los nevados, explorar los volcanes, explorar toda la flora y toda la fauna. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo cierto es que Isaac conoce todas esas fuentes, o por lo menos las menciona. A Humboldt, por ejemplo, lo menciona y varias veces. Y no solo eso, dice él, no sé qué tan cierto como creerle, que lleva las elegías de varones ilustres de Indias en el viaje. Y yo sí me imagino que eso es un libro muy pesado, que le debe haber quedado muy, muy difícil manejarlo uno en mula
y por lodazales y por toda esa zona. Si hay una trazabilidad, el territorio va emergiendo. Hay una geografía hecha por palabras y esa se puede trazar. Incluso hay un proyecto en la Universidad de Córdoba de trazar la historia del río Sinú, precisamente trazarla a partir de estos récords. Eso es importantísimo, porque es que no están separadas las ciencias sociales de la literatura. Antes la literatura, como es mi propuesta, potencia a esas ciencias duras, porque a veces una descripción poética dice más que una tabla, dice más, le llega más al público. Y muchos, por ejemplo, de los textos geográficos duros están llenos de tablas. Y Isaac no se queda en la tabla, pero eso lo hizo también Humboldt, lo hizo Reclus, el profesor que mencionamos. Entonces hay una trazabilidad. Los textos de la expedición coreográfica son importantísimos. La crónica de Manuel Ancísar, eso hay que cruzarla. Es decir, hay una página de la literatura que nosotros hemos convocado, pero muy débilmente, y eso implica trabajo de archivo en todas las dimensiones. Yo quisiera hacer dos anotaciones. Una que, aparte de la citación de Carolina del Juan menos loco de los dos que hay allá en el instituto, los dos son un volador sin palo. Es muy rico acompañar los procesos, ha sido muy rico, pero hay un proyecto como de gran calado que es el de Daniel Ferreira, y este libro maravilloso, para mí uno de los mejores del año pasado, que se llama Fragmentos del río Volador. Y él llega al limen de Rivera, él invoca todo eso. Esa es una novelaza de río, que entre otras cosas la categoría de novelas de río es una categoría para el análisis aceptando la metáfora hidrográfica, pero hay esa categoría que es las novelas de río tienen pues los muertos que bajan por el río, las novelas de río como la de Daniel Ferreira. En las novelas de río y de las hidrografías es una categoría que nos sirve para sumarnos a categorizaciones de lo que tiene que ver ya con la naturaleza, con el medio ambiente, con la contaminación, con todas esas cosas. Y esa es una forma de mirar en la historia cómo eso ha aparecido. Entonces me parece que es muy retador trabajar con los ecosistemas, trabajar en esa entrada, ¿no? Sí, que no sea solo la metáfora simpática de la hidrografía, sino de verdad esas venas que nos recorren y que marcan territorios y todo, y les propongo esa y la del río Volador y la de Ricardo Silva. A ver. Exacto. Hay mucha cosa por eso. Y la otra cosa que me gustaría es que revisemos juntos cariñosamente la cronología de María y de Isaac, porque lo ponemos a que le carguen cosas, a que no sé qué, la esclavitud había sido abolida, él hace su María en un tiempo diegético que es muy anterior al de él y tal, y él tiene un pie de página donde dice, yo esto no me lo inventé, esto estaba pasando, yo lo leí en Cesare Cantú, esa vaina ha sido mi obsesión, de que quitaron los pies de páginas, y ahí volvemos al colegio de Lorenzo María Lleras, donde esa era la historia, la de Cesare Cantú, que se leía en toda América Latina, uno la encuentra en todas las bibliotecas, y la otra que es la geografía de Malte Brown. Esos son libros de bibliotecas de su colegio, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Sí, buenas noches a todos y todas. ¿Es posible que esta pregunta la puedan responder? Listo. Ya. Bueno, que la puedan responder todas
desde su lectura, ¿cierto? Y es que lastimosamente pues no me extraña que los intereses políticos o religiosos ensucien los esfuerzos y las imágenes de grandes pensadores. En esa búsqueda por desmentir el hecho de que Rivera no leía, ¿qué otras cosas quedan por reformular? Y también aplica también para Jorge Isaacs. Creo que hay formas de revisitar autorías. Aquí fácilmente podemos caer en identificar a Rivera con Cova, y entonces empezamos a achacarle una cantidad de cosas a Rivera que son de Cova. No lo digo por nosotras, yo quisiera invitarlos a ver la novela gráfica de La Vorágine. Hay que acompañar esos procesos creativos, porque pues ahora se están leyendo novelas gráficas. La novela gráfica de La Vorágine. Démosle una miradita. Veamos cómo es que la gente joven que quiere leer y todo transforma eso en novela gráfica y qué tipo de apropiaciones hace que también, pues ahí la teoría literaria, no de la identificación de no confundir, ¿no? Un tipo que se va a la comisión de límites, un señor que participa, que carga el libro rojo, el Putumayo, que lo lee, que lo glosa, que todo, y ahora entonces los muchachos de golpe tienen a Rivera como si fuera Cova. A ver. ¿Novela gráfica? Sí. Yo quiero contestar algo ahí después de Betty. Bueno, yo quisiera aportar algo. En el texto, en realidad, yo no sé cómo llamarlo. Es una cosa como los géneros se nos agotan. No sé cómo llamarlo. Si novela, obviamente no es teatro, la poesía está insertada, pero también hay comentarios académicos y hay datos. Entonces, es un texto que yo diría mucho más complejo, que evade esa clasificación de géneros literarios. Es ultrabarroco tal vez. Pero quisiera decir algo sobre el texto de Isaacs, de este que yo trabajé. No hay huellas de ninguna religión confesional. Y eso es muy importante, porque ese es como un ejercicio de resistencia en un país que se está volviendo profundamente con un poder eclesiástico enorme, y entonces al describir todas estas escenas, él no va a recurrir a ningún imaginario cristiano ni católico. No hay ninguna traza de ello, y eso fue lo que Rafael Núñez le pareció horroroso, que cómo así, que era darwinista. Probablemente tampoco sabía, porque creo que Núñez, no creo jamás, yo creo que se hubiera quemado si coge a Darwin. Pero si hay evidencia, y esa biblioteca imaginaria, esa tenemos que pensarla. Él leyó a Darwin. ¿Y cómo? Pues hay que mirar ahí en el texto esas huellas de Darwin. Entonces, sí, hay muchos también de las búsquedas de Rivera, de Isaacs, de sus propias búsquedas intelectuales. A medida que él va escribiendo, estás pensando, mire, se está pensando esto, ¿cómo hago yo? ¿Cómo me sitúo frente a estas lecturas? Entonces, eso es también otra mirada que hay que atravesar, porque está llena de referencias. Y Darwin me parece buenísimo, y sería la cachetada final a la regeneración, pero también el silencio del texto total, porque ¿quién se va a atrever a un texto con enfoques de ese tipo, ponerlo a circular en la regeneración? Es un acto de resistencia heroico para mí. Quiero contestar algo ahí corto. A mí me parece que no solamente con Rivera, sino en general con casi todos los escritores latinoamericanos,
toca analizar cómo representan a los indígenas. Eso es algo que se ha ignorado siempre. O sea, sí que Rivera denuncia las caucherías, sí, claro que sí, todos sabemos que Rivera denuncia las caucherías, pero cómo están representados los indígenas en la novela, eso es algo que, o sea, los indígenas son invisibles, entonces sí, eso creo que toca hacerlo con casi toda la literatura latinoamericana, la verdad. ¿Qué es lo que hace la literatura latinoamericana con los indígenas? Cómo el racismo estructural que ha acompañado el proceso republicano en toda América Latina está ahí presente en las obras. O sea, a los escritores les queda difícil escapar por completo a las determinaciones de su época, pero yo sí hago esa invitación, hay que mirar con mucho rigor qué dicen los escritores latinoamericanos sobre los indígenas, cómo los muestran, cómo los representan. Incluso con las mejores intenciones tienen unos cuadros lamentables. El indigenismo que es tan alabado, yo creo que hay que empezar también a hacer una crítica de la manera en que el indigenismo presenta a los indígenas. Entonces, nuevas miradas siempre habrá, yo creo, y si no, pues se moriría el quehacer literario y la literatura. Entonces siempre hay que estar implementando nuevas miradas, pero no crean, hay una cosa y es la glorificación de los escritores. Entonces José Eustacio Rivera es un ícono, entonces como es un ícono no son tan bienvenidas las visiones críticas sobre su obra. A mí me pasó en Brasil con Euclides da Cunha, yo he hecho una comparación entre la obra de Euclides da Cunha y la de Rivera, y hice una ponencia en un congreso amazónico en el estado de Acre, y a los brasileños no les gustó ni cinco que yo dijera que la descripción que hace da Cunha de los indígenas pues era la que se podía hacer en 1900. Pues, o sea, hay que entenderlas como las limitaciones que los escritores viven, no pedirles que escriban lo que no podían escribir, pero sí creo que hay que mirar críticamente a las grandes figuras, así sean grandísimas, siempre se les encuentra un sesgo. Bueno, vamos a escuchar una última pregunta y les pido respuestas breves ya para cerrar esta mesa. Profe Carmen Elisa, no es ni siquiera una pregunta, sino un dato que me parece que no es menor, y yo lo quiero decir acá porque sé que la profesora Carmen Elisa es muy modesta y no lo va a decir, pero ahora que la profe Carmen decía de las novelas de Río, la profesora Carmen Elisa con su esposo Ricardo hicieron un proyecto hermosísimo de las novelas de Río publicadas, ¿fueron 5 o 6, profe? 6 novelas sobre el río Magdalena, de 80 que ella tiene clasificadas. Entonces creo que no es menor porque además son ediciones preciosas, o sea que es un poco como llamar la atención de que existen esas novelas de Río. Rigoberto, porque me emociona. Gracias. Bueno, gracias a todos y ahora sí nos vamos a... Nos vamos.